Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 25 de abril de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. En la esquina de la mesa, don José Mosquera, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A mi izquierda, don Gaspar Barrón, es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches. Buenas noches, Madalena. Buenas noches a todos los bitacoreros a través de la pantalla. Y en la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias de nuevo por invitarme para estar aquí. Estamos encantados de tenerlos aquí a los cuatro y empezamos con el tema presupuestos. A pesar de que la oposición dice que Rajoy está solo, que el gobierno está solo, bueno, pues los presupuestos salieron adelante con, desde luego, la mayoría del Partido Popular y el voto de UPN y Foro Asturias. Oímos a Mariano Rajoy y a Soraya. Quiero decirles que el Gobierno del Partido Popular está solo, y está solo porque él ha querido. Yo estoy muy contento, es decir, la situación económica es muy difícil y en un momento como el que estamos viviendo, pues se necesita un gobierno fuerte y que tenga los apoyos suficientes en la Cámara para sacar las políticas adelante, ¿no? Los presupuestos generales del Estado se enmarcan en un conjunto de medidas que son difíciles, que son duras, que no gustan, pero que son las que sin ningún género de dudas nos van a llevar a la recuperación económica. Don Gaspar. Bueno, yo creo que Montoro no ha convencido, para empezar, 2 días de debate. Tenemos que recordar que CiU incluso los apoyaba al principio, después los abandonó, y entre otras cosas con la famosa ley de estabilidad. Pero porque quería sacar tajada, CiU. Sí, lógicamente es lo que hacen, o sea, no es nuevo. Entonces, pienso en principio que Montoro no convenció, y no convenció, curiosamente, no a muchos ciudadanos, sino que no ha convencido tampoco a muchos propios del Partido Popular, a muchos afiliados y a muchos parlamentarios. Lo que pasa que dentro del Partido Popular y dentro de todos los partidos existe la ley del silencio y que no puede traspasarse del comentario en petit comité. Pero esto es la verdad de lo que ha ocurrido en estos 2 días de gobierno. Se decía incluso que algún crítico ha dicho que Montoro no hablaba ni para nosotros ni tampoco para los parlamentarios, que hablaba más bien de cara a los mercados, de cara a Europa. Sí, mira, vamos a ver, aquí hay una cuestión, es que estamos comparando el Partido Popular de Aznar con el Partido Popular de Mariano Rajoy, que no tiene nada que ver. El equipo de gobierno que tuvo digamos, el gobierno de Mariano Rajoy no tiene nada, que tiene el de Mariano Rajoy no tiene nada que ver con el de José María Aznar. ¿Qué ocurre? Mariano ha repescado a algunos ministros, pero dentro del Ejecutivo tiene que haber armonía, y esa armonía parece que existe, pero existe dentro de unas limitaciones. Lo cierto es que hay descontento por diferentes medidas que se han tomado, un descontento importante, que esto no acaba aquí. Es más, dicho hace 6 horas, hay quien teme que pueda llegar a final de legislatura tal y como se están planteando las cosas desde el gobierno del Partido Popular, porque hay una oposición que ha quedado clara, que es Pérez Rubalcaba, que no está dispuesto a ceder ni un minuto, ni a dejar de presionar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la posibilidad de movilizar masas, aprovechándose de medidas que, bien o mal, hay que tomarlas, y eso le va a pasar factura. Por lo tanto, para mí el titular Montoro no ha convencido, y lo peor es que no ha convencido ni a españoles, ni, evidentemente, a alguna parte del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que tiene mayoría absoluta, aplica la mayoría absoluta y efectivamente eso es lo que hace que salgan las cosas adelante. Bueno, efectivamente puedo estar de acuerdo y estoy en contra de muchas cosas que hablaremos en el segundo de los temas, pero desde luego, ya que Rubalcaba vaya a ser capaz de movilizar a las masas y de... Sí, pues lo harán. Es que eso me parece ya que entonces es para no sé qué. Y no es la persona más adecuada, o sea, desde hoy no son las personas más adecuadas para movilizar a nadie, dejándolo
lo que han dejado. O sea, que nos hundieron en el pozo ahora con medidas para hacernos emerger. Mira, dentro de los presupuestos, permite nada más 30 segundos y yo termino. El Gobierno se ha negado a incluir en los presupuestos ningún tipo de compromiso con la Generalitat catalana, en concreto 219 millones de euros. Eso es el motivo del por qué CiU se enfadó, por 219 millones de euros. Poca cantidad. Para las cifras que se mueven, poca cantidad, pero la pela es la pela. Yo creo que ahí, hilando con lo que comentaba don Gaspar, hay una cuestión evidente. El PSOE está radicalizando su discurso. Exacto. Si vemos las propuestas que hay conjunto con Izquierda Unida para Andalucía, van a un discurso extremo, cuando estamos en la necesidad de que haya un consenso mínimo, porque estamos en una situación de urgencia y, sin embargo, el PP, aunque actúa muy... A mi modo de ver, el problema de Rajoy es que no ha establecido unas prioridades claras en los presupuestos. Es un problema de prioridades. Solo con prioridades tú puedes proyectar hacia el futuro. Pero ¿qué problema hay? Si no priorizas, haces este presupuesto sobre la base de una situación de urgencia, pero luego tienes a Rubalcaba y a sus amigos comunistas en el extremo, no tienes unos consensos mínimos, entonces no puedes establecer unas políticas moderadas que te metan en la senda de la recuperación. En este sentido, yo creo que el Partido Socialista está demostrando una auténtica irresponsabilidad, azuzado a su vez por el crecimiento de Izquierda Unida. Claro. Y ese es el gran problema, que la izquierda, junto con el nacionalismo, está siendo desleal. El nacionalismo chantajista, como siempre. Como siempre. Y la izquierda desleal y en deriva neopopulista. Y están otra vez jugando con fuego, porque el sistema institucional se está tambaleando y la democracia se está tambaleando, y esto requiere consensos. Y el consenso requiere lealtad desde la izquierda, y no la está teniendo. Tenemos la cifra. Vamos a oír al señor Rubalcaba, desde luego, en su salsa. Excusas a sus políticas y a sus recortes, para encontrar excusas a las decisiones que están tomando, ustedes han sembrado dudas sobre las cuentas de la economía de nuestro país. Dudas. Y eso, señor Rajoy, es muy malo para España. Una vez más, ustedes han puesto su interés particular por encima de los intereses de nuestro país. Una vez más, señor Rajoy. Porque usted y el presidente del Gobierno supieron directamente los datos reales y actualizados del déficit que tenía el Gobierno anterior, en el momento en el que se entrevistaron con ellos. Sí, los que tenía el anterior Gobierno, los que tenía los actualizados y las previsiones, con honestidad y con transparencia. Nadie les engañó, señor Rajoy, nadie. Bien, que conocía los datos, Rajoy dice que no, y el señor Montoro le contesta esto. Cuando usted comenzaba esta legislatura diciendo el Partido Socialista de mi mano hará una oposición responsable. Menos mal que está haciendo una oposición responsable. Cuando la señora Valenciano ayer anunciaba que iba a movilizar a la gente en la calle, eso es hacer una oposición responsable en un momento de crisis de país. Señoría, eso es como el Partido Socialista entiende la responsabilidad en un momento crítico de país. Señorías, eso es el ejercicio, y además lo explicaba usted con toda claridad, y incluso yo comprendo que los trienios de política pues le enseña a uno, supongo, a ejercer desde esta tribuna. Pero es que cuando ha llegado a afirmar que yo mismo, no digo ya nadie más presente en esta sala, y mucho menos el presidente de Gobierno, que yo mismo tenía conocimiento por el Gobierno anterior de la desviación del déficit, señoría, se está confundiendo usted de persona. Quien lo sabía era usted, señor Rubalcaba. Quien lo sabía era usted, don Alfredo. Sí, claro, que lo sabía era el señor Rubalcaba. Don Carlos. Bueno, yo en relación con este punto, yo creo que hay que distinguir dos aspectos, ¿no? Por un lado, la cuestión, vamos a decirlo así, formal, de lo que es el marco, la forma en que se aprueban los presupuestos, y por otro lado el contenido. Aquí don Gaspar ha hablado un poco del contenido. Yo pues no quiero meterme demasiado en ese punto, sino quedarme un poco en la forma. A mí me sorprende, me escandaliza, por no decir que en el fondo me dan ganas de reír, cuando oigo que se han quedado solos. Alguien que tiene mayoría absoluta no está solo. Esto me recuerda
al discurso que tenían ellos cuando estaban en el gobierno, cuando hacían esta política que nos ha llevado a la ruina, acompañados por otros partidos, el Bloque, CiU, PNV, etcétera, que nos han llevado a la ruina, y entonces acusaban al Partido Popular cuando votaba en contra de esos presupuestos de que se quedaban solos. Bueno, realmente con este tipo de políticas casi es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, aquí decía don Gaspar, lo de CiU, yo creo que un criterio que puede haber en España para saber cuándo unos presupuestos son buenos son: ¿ha votado CiU a favor o en contra? Si ha votado a favor es que son malos. Si ha votado en contra es que pueden llegar a ser buenos. Bueno, eso yo ya lo tengo comprobado. Y luego, bueno, no quiero entrar en el contenido de los presupuestos porque tampoco los conozco con mucho detalle, solo lo que he visto en la prensa, pero en todo caso, desde el punto de vista formal, insisto, es lógico, es democrático, es algo absolutamente normal que un gobierno con mayoría absoluta apruebe los presupuestos. Y sobre el último punto, no voy a entrar, aunque tengo mi opinión personal, acerca de si lo que ha dicho Rubalcaba es verdad o es mentira. Da igual. El hecho que ni siquiera el señor Rubalcaba puede negar es que el dato del déficit no se había comunicado a la Unión Europea. Si ellos lo sabían, porque han confesado que lo sabían, es decir, desde el momento en que dicen que se lo habían dicho a Rajoy, es que confiesan que al menos ellos sí que lo sabían. ¿Por qué no lo comunicaron a la Unión Europea? Es que es gravísimo. Están confesando que han mentido, que han ocultado información a la Unión Europea y se quedan tan anchos. Yo creo que es que con esta gente no se puede hacer nada, ¿no? No, José. Bueno, a miña visión destas cousas non é nin que uns tiñan unha información e a sabían, nin que os outros teñen unha información e a sabían, nin que uns son desleales agora, nin que os outros son desleales antes. Eu creo que hai unha dosis importante de deslealtad según se está no goberno e según se está na oposición. Ese é realmente o análisis que eu fago. Iso por un lado. Por outro lado, en canto ás contas públicas, en canto aos presupostos deste ano, eu quixera chamar a atención sobre dúas cousas importantes que eu creo que son moi relevantes para a situación económica nas que estamos. E eu creo que neso probablemente coincidan comigo. Un tema moi importante é o tema dos investimentos, da inversión, realmente que é aquilo que pode ser motor económico da actividade, porque se non temos a actividade neste ano, nos próximos anos, realmente non salimos da situación de crisis, porque seguimos decrecendo, e se seguimos decrecendo non hai posibilidade de equilibrarse. Por tanto, un dos datos dos presupostos é que hai un recorte do 38%, na primeira cifra que eu escoitei, creo que agora anda por un 42% de recorte no investimento. A verdade que iso me preocupa moito, moito porque habrá que recortar noutras partidas, pero desde logo nos investimentos non, porque é generar actividade económica, e a generación de actividade económica é a que nos pode levar a que por outro lado haya, se atopen ingresos de IVA e ingresos de IRPF, porque se non femos investimentos, nin vai haber ingresos de IVA nin de IRPF, é dicir, a actividade económica está en relación directa co presuposto de ingresos que plantexemos. Habrá realmente un presuposto realista si nestes aspectos suprimimos gastos consuntivos, pero mantemos os gastos de investimento. Eu creo que nese aspecto eu creo que non se adoptou a decisión máis axeitada. Por a parte que coñezo xa non universidades, non da Deputación, teño que trasladar que os plans provinciais, que é unha partida que o Estado contempla para os concellos que veñen a través das diputacións, a aportación que vai a hacer este ano o Estado a eses plans provinciais é 0 euros. E iso realmente é moi preocupante, porque o pouco investimento, que é unha cantidad escasa, 41.000 euros por concello, que realmente non significa moito, pero bueno, é unha mínima actividade, pois póñense os medios, neste caso negativos, para que non o haxa.
vai depender das propias institucións provinciais o feito de que se manteña ou non se manteña. Que entra en los planes provinciales? Nos planes provinciales? Pois nos planes provinciales entran as obras municipais de servicios básicos municipais, saneamentos, abastecementos, alumbrados públicos, que agora están en fase de reparación, porque a gran maioría desas obras están feitas e o que se está facendo é reparación, para que non se deterioren eses investimentos, non? Bien. Yo quiero decir una cosa. Vamos a ver, en relación con lo que decía el amigo don Carlos Ruiz. ¿Se conocía el déficit o no se conocía el déficit? ¿Se conocía el déficit? Sí, ya lo comentamos aquí Bien, al principio. Pero el problema yo lo veo en otro punto, y es que Rubalcaba, el Partido Socialista Obrero Español, mintió al pueblo español, independientemente, como dices tú, que no se dijo en donde tenía que decirse. Mintió. Y esa mentira es lo que verdaderamente me duele. ¿Qué ocurre? Y no nos equivoquemos, el PP cuenta las mismas milongas. O sea, no vamos ahora a decir es que con el Partido Popular ahora nos vamos a enterar de la verdad. No nos vamos a enterar de la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una forma de hacer política que cree Mariano Rajoy que va bien y posiblemente le vaya bien hasta un punto. Pero para mí lo más grave de lo que ocurrió hoy en el Congreso es hablar de si se conocía o no el déficit, cuando saben ambos que se conocía, pero el tema está, ¿y cómo es que mentiste al pueblo? Eso es lo que tenía que haberle dicho Montoro. No lo dijo porque, bueno, tiene mucha presión y tampoco tienen más ganas de tal. Y después, otra cosa curiosa, ayer, cuando empezaba la sesión parlamentaria, en el Parlamento no había absolutamente nadie. Bueno, como casi de costumbre, ¿no? Como casi de costumbre, efectivamente. Yo recordaré aquí, estaban? pues en las oficinas, departiendo con sus seguidores y con las personas que los van a llamar, a visitar y a pedirles, pues eso. Pero están trabajando, ¿no? En cualquier caso. ¿O no? Yo tengo mis dudas. No, es que cuando hacemos la pregunta esta siempre se dice que pues, cuando sale la famosa foto de un diputado por allá, Pizarro, esa es muy famosa, ¿no? Dio la vuelta al mundo, pues siempre se dice, no, es que están por, pues eso, las preguntas que hay que hacer al gobierno y hacer sus gestiones y trabajan muchísimo en sus oficinas respectivas. Cuando se estaba negociando en el Congreso la nueva ley laboral, con el gobierno, estaba Corbacho de ministro, yo tengo la foto y un día te la traeré, la podemos mostrar. Había 7 diputados en la Cámara. Estaba Corbacho solo hablando para 7 diputados. La foto, sacada con un gran angular, demuestra perfectamente que en toda la Cámara había 7 diputados. Hablando de 350. De 350, quiero decirte que esto es lo habitual. Y digo esto porque, bueno, el pueblo de los oyentes, los televidentes deben conocer que todo lo que hemos visto ayer y hoy, para mí es una pantomima. Pero así como suena, una pantomima, porque llegar a ser gobierno con mayoría absoluta y tener que aguantar todas las cosas que han venido aguantando hasta llegar a esta fecha, demuestra que al amigo Mariano Rajoy, al cual quiero mucho y me encanta que fume los puros que fuma, bueno, pues le falta un poquito para gobernar con mayoría absoluta. Don Gaspar, pero un poquito de... usted tuvo un infarto, no le hicieron un trasplante de corazón ni nada, ¿no? No, ¿Es que? No, al contrario. Bueno. Me han puesto unas válvulas, me han hecho ahí una serie de cosas que me dijeron, para 60 años tienes, digo, entonces ya puedo volver a comer jamón, por cierto. Se lo digo porque ha venido completamente cambiado. Déjame que salude a los televidentes que tenemos en Forte de Lemos, en Lugo, son muchísimos. Familiares evidentemente y no familiares, en Escairón, en toda aquella zona, pues que siguen la bitácora y en definitiva siguen a Popular Televisión de Galicia, a María Vázquez, a toda la familia, bueno, en fin, en definitiva, pues, que hay que saludarlos. Efectivamente, y podemos traer las listas de las personas que nos dicen cosas y que nos animan, claro que sí, ¿por qué no? Pues ahí quedan todos saludados.
Seguimos con esto, pero vamos con el tema recortes, que los recortes no solamente son noticias que estos días, desde hace ya un par de meses, leemos y oímos en los medios de comunicación, sino que también es el tema principal de los ciudadanos a la hora del café. Efectivamente, son necesarios, los recortes eran necesarios, pero una cosa que nos preguntamos siempre es si se está recortando bien, si se está recortando de allí donde había que recortar, de esos lugares que son menos sensibles para el ciudadano. Don Carlos. Bueno, yo lo tengo clarísimo. No se está recortando bien. Es decir, yo hay una cuestión que planteo a los televidentes, a los aquí presentes. Creo que es un clamor. Yo creo que ya hay unanimidad, ya no en España, en el mundo entero, que el sistema autonómico es un desastre. Esto creo que ya, hoy en día, ya nadie se atreve a decir que esto es maravilloso y que tal. Yo creo que ya nadie lo dice. Hasta en las peluquerías. Hasta en ya las peluquerías. Se habla de que las autonomías fíjense, no son rentables. si ya hasta en las peluquerías se dice esto. Entonces, yo me pregunto, a día de hoy, el gobierno, que tiene un apoyo de mayoría absoluta en el Congreso y de mayoría absoluta en el Senado, no ha presentado un proyecto de ley de armonización. ¿Para qué? Pues para armonizar competencias que están fragmentadas en 17 comunidades autónomas y que están llevando a políticas dispares y disparatadas. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Si ese es uno de los problemas, no digo que sea el único, uno de los problemas, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, que él solo con sus mayorías absolutas en el Congreso y el Senado puede aprobar una ley de armonización, no haya introducido leyes de armonización en la sanidad, etcétera, etcétera? Tema del coste farmacéutico, del centro de gasto. Si eso se puede hacer mediante una ley de armonización, ¿por qué no se hace todavía? Entonces, yo por eso digo que no veo, sinceramente, que se esté recortando donde hay que recortar. Por otro lado, volviendo a las declaraciones de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre hizo una propuesta que contra algunos dicen que es un disparatada, yo creo que es sensata, de que haya ciertas competencias que sean centrales. Bien, ¿cuál es el problema que yo le veo? Que la propia Esperanza Aguirre no es honesta, no es sincera. Porque si Esperanza Aguirre fuera sincera, lo que habría hecho es presentar un proyecto de ley en la Asamblea de la Comunidad de Madrid para reformar el Estatuto de la Comunidad Autónoma para que esas competencias volvieran al Estado. ¿Por qué no lo ha hecho? Pero lo hará, lo hará. Te lo voy a contar. ¿O no? De momento no lo ha hecho. Y yo lo que quiero es ver eso. Quiero ver, si no hay una reforma constitucional, quiero ver reformas de estatutos iniciadas en los parlamentos autonómicos para devolver competencias. Quiero ver leyes de armonización, es decir, quiero ver que realmente hay una voluntad de arreglar algo que es evidente que no funciona bien, que es evidente que es la causa principal de esta crisis en la que estamos. Porque, por ejemplo, si hubiera una ley de armonización en materia universitaria, pues no tendríamos hoy leía que tenemos más facultades de derecho que Alemania. Por ejemplo, los aeropuertos. Si esto, digamos, no hubieran sido competencias autonómicas, pues no se habría producido este dispendio, ¿no? Por no hablar de otros dispendios, Ciudad de Cultura, miles de dispendios, ¿no? Entonces, yo eso es lo que echo de menos. Es decir, que es evidente que hay que recordar, pues claro, estamos arruinados, pues es lógico, pero yo no veo que se esté haciendo como creo que hay que hacerlo. Quizá recibiríamos los recortes de otra manera si viéramos que todo el mundo apoya el hombro y se recorta ya desde la cúpula, ¿no? Don José, usted como nacionalista seguramente que no está de acuerdo con las palabras de don Carlos, porque usted es muy defensor de las autonomías en cuanto que hay que defender pues una lengua, una manera de ser, una idiosincrasia. Pero eso no tiene nada que ver con la sanidad ni con la justicia. Pero bueno, sí con las autonomías. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Carlos en cuanto a que el tema se enfoca dunha maneira que realmente non se están levando adiante os recortes ali donde deben practicarse. Pero, despois, dito isto, eu digo que onde hai que practicalos
e donde se fan máis visibles é realmente no que a representatividade política. Bueno, por supuesto, aí estou de acordo, Digo, porque a min pareceme que a representatividade política, estábamos falando antes da Cámara Baixa, do Congreso, que, bueno, evidentemente temos que ter Cámara Baixa, pero a alta... Estoy de acordo. A alta podémosla cerrar durante 6 anos, despois xa decidiremos se reformamos a Constitución. E nadie se entera. E nos aforramos un gasto moi relevante Estoy de acordo. para o propio Estado. É dicir, ese sería xa o primeiro. E ademais, que tería un valor de exemplo para os propios ciudadanos, porque dicen, vamos a ver, se recortan a sí mismos. A eso me refería. Se recortan na parte que lles toca a eles. E, por tanto, despois tamén nos recortarán a nós, pero eles tamén participan do tema de axuste, do axuste económico. Eu creo que iso é relevante. Os propios diputados, normalmente, o que ven sucedendo é que pola porta de atrás, entre os dous grandes partidos, e os outros tamén se suman, veñen pactando as súas retribucións. Pois que as pacten para recortalas e darnos un exemplo aos demais. Eu creo que iso sería un acto relevante. E, por suposto, que despois no outro tema eu non concordo, pero sí, me gustaría traer aquí a colación o tema de Esperanza Aguirre na súa proposta. E traer a colación polo seguinte. Vamos a ver, cando Esperanza Aguirre propón a volta da educación e a volta da sanidade, o goberno central, o goberno do Estado, realmente nos está facendo, Esperanza Aguirre nos está presentando un engaño. Cal é o engaño? Xa non na parte que presentaba o profesor Carlos Ruiz Miguel, senón o engaño está en que Esperanza Aguirre, esa educación e esa sanidade as vai seguir tendo ali, na Comunidade de Madrid, e que non vamos a destruir nin as universidades que están en Madrid, nin, evidentemente, os centros sanitarios, moitos deles, os máis relevantes, que están ubicados nesa comunidade autónoma, e, por tanto, os servicios están disponibles para os ciudadanos madrileños dentro desa comunidade, e iso non vai variar para nada. Claro, si pensamos nun galego, pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo. Don Carlos, él tiene su razón, es cierto. Es cierto que en Madrid vas a tener todo. Sí, vamos a ver, pero ¿de qué hablamos? Vas a cambiar, se va a cambiar poco. ¿Qué pasa? ¿Que no había hospitales en Orense? Que no había una universidad en Galicia, antes de las autonomías. La Universidad de Santiago no existía. Entonces, ¿de qué hablamos? No, vamos a ver, aquí no hablamos de que vaya a pasar eso. Aquí hablamos, por ejemplo, pues de que en Madrid se han creado por la comunidad autónoma, como en todas, nuevas universidades que cuestan mucho y que eran innecesarias. Por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Por qué se hizo? Porque antes los socialistas habían hecho la Carlos III. Pero es que cuesta mucho dinero, pero que no era necesaria. No sé si me explico. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si se devuelven competencias, una comunidad autónoma no se va a quedar sin universidades. Los ciudadanos no se van a quedar sin poder ir a la universidad. Pero nos podemos ahorrar mucho dinero. Es decir, en Andalucía hay, con 8 provincias, 9 universidades públicas. En Valencia, con 3 provincias, hay 4 universidades públicas. En Cataluña tienen, con 4 provincias, pues 7 universidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues tenemos que reestructurar, ¿verdad? No quitar autonomías, pero sí con más sentido común, más cabeza. Pero ¿pueden ustedes intervenir? Que hoy estamos parece en plan... Eso nos sitúa en una fase siguiente. Porque yo creo que al final los recortes son, en cierta manera, hay que hacerlos, obviamente, pero son complementarios. Realmente lo que habría que hacer es diseñar una nueva arquitectura institucional de la nación española. Lo que no podemos seguir es seguir manteniendo este sí pero no. O saltamos a un Estado federal de verdad, o volvemos a centralizar. Pero eso con un Estado federal no arreglaría nada. Pero el camino es uno u otro. Solo tienes esa disyuntiva. Una de dos. O vuelves a recuperar una nación española con un Estado centralizado y redefines la arquitectura institucional, o saltas hacia adelante y haces unas autonomías donde tengan auténtica responsabilidad fiscal, auténtica responsabilidad de gestión. Porque tiene razón el profesor Carlos Ruiz Miguel en el sentido de que las reformas de Rajoy no van en el sentido de armonizar y tal. Pero sí que hay una línea subterránea
que es una línea muy sutil, donde si tú ves por debajo la reforma en el ámbito sanitario y educación, pone muy la pelota en el tejado de las autonomías en cuanto a gestión. En cuanto que parece que el Partido Popular intenta cohesionar a sus autonomías para ofertar esa cuestión armonizada y luego situar unos, digamos, fuera de juego, que serían las nacionalistas y la gobernada por Andalucía, para que el ciudadano empiece a comparar. Yo creo que hay una política muy sutil que se está ejercitando por ahí subterráneamente. Pero la cuestión no está para sutilezas, ¿eh? No está para sutilezas, pero sí que la están haciendo. Eso está todo muy bien, pero al final no van a hacer absolutamente nada. Tienen las cartas marcadas y estábamos hablando de dónde recortar. Coincido con Mosquera en que hay que empezar por unos mismos. Eso es básico. Estamos de acuerdo. Pero voy a pegar un salto. No conozco a nadie que no lo esté. Todos los ciudadanos están de acuerdo. Bueno, pero resulta que los diputados parece ser que no. No, pero vamos a ver, todos los ciudadanos dicen, bueno, pero ¿y el Senado? Lo dicen bien porque lo piensan bien, porque lo leen y ya lo han razonado y lo han interiorizado, pero todo lo dicen, bueno, ¿y el Senado qué pinta? ¿Y el Senado qué pinta? Pero eso tendría un valor ejemplarizante, nada más. Al final, en términos cuantitativos, es el chocolate del loro. Bueno, sí. Porque realmente, no tan chocolate del oro. Los grandes bloques son el estado del bienestar, sanidad, educación y pensiones. Esos son los grandes bloques. Y luego lo que comentaba el profesor Mosquera, infraestructuras, inversiones y gastos de personal. Claro. El resto tiene un valor puramente ejemplarizante. Pero no crees que por cargarse el Senado vamos aquí a ser el bálsamo de Firabra. Pero ojo, en un largo camino se empieza por un paso. Efectivamente, pero es realmente eso y otras cosas. La gente, mi opinión es que la gente hay que transmitirle un mensaje. Mire, ¿usted qué quiere? ¿Un estado del bienestar generoso con unos límites o un estado de las autonomías? Muy señor mío, ¿qué quiere usted? ¿Estado de autonomías o estado del bienestar? Elija. Porque esto es una cuestión de prioridades, como decía antes. Aquí hay disyuntivas, o una cosa u otra. Si quieres sanidad barra libre y quieres educación barra libre, cuidado, que no vas a poder tener otras cosas. Entonces la gente tiene que ser muy consciente que estamos en un momento donde tenemos que elegir. Sí, porque hasta ahora se tenían las dos cosas. Claro, llega un momento con el déficit, en que, claro, pero ahí está el problema. Pero a la gente lo que hay que transmitirle es que tiene que elegir. Bueno. Pues y para elegir, lo que no está haciendo bien Rajoy hay que establecer unas prioridades claras. A la gente hay que decirle, mire, hay para esto, esto y esto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Sanidad, educación o autonomías? ¿Usted qué prefiere tener? ¿17 taifas o 17 tinglados de televisiones autonómicas o cuando usted esté enfermo que él asista de verdad en la sanidad pública? Es lo que hay que decirle a la gente de verdad. Y yo creo que no se está manteniendo un mensaje claro hacia la ciudadanía. En Europa yo no lo veo tan radical, Podemos tener estado de bienestar, podemos recortar algunas cosas y podemos tener autonomías, pero más sostenibles, más razonables. El sistema autonómico es insostenible. Es insostenible. Tal y como está ahora, sí, pero podemos 47 millones de personas no pueden estar gobernados por 17 taifas. Claro. Vamos a ser serios. Porque estudiamos los económicos, tenemos internet, tenemos nuevas tecnologías. ¿Para qué narices necesitamos toda esa infraestructura? Para nada. A lo mejor tenemos que tener un parlamento con 15 diputados y a lo mejor son suficientes. Pero si 47 millones de personas con las nuevas tecnologías que hay, los sistemas informáticos, se gobiernan con una infraestructura pequeñísima. Pero también podemos querer tener a nuestros representantes cercanos. Don José, que quiere hablar y... Vamos, eu creo que a solución desa disyuntiva, desde logo, non me parece que sea o axeitado. O que sí é certo, por aquí tamén xa se apuntou, que estamos nun tempo no que a rigurosidade, a claridade e a efectividade deben ser elementos a ter en conta a hora de tomar as decisións. E iso debe transmitirse con rotundidade. Ahora, tamén debe ser certo que os gobernos, os que sean, deben ser absolutamente responsables. E exercicios de irresponsabilidade no pasado témolos a montós, de todos os colores políticos, pero absolutamente a montós. Vemos obras mamotretos en todas as esquinas feitos por distintos colores que non tuveron ningún sentido desde o punto de vista deses investimentos. Esa é a auténtica irresponsabilidade. Por tanto, todos temos que plantearnos desde un punto de vista crítico que entramos nunha fase na que temos que ser absolutamente exigentes cas decisións que se adoptan, de todo tipo. E planteada aquí a cuestión do Estado autonómico, home, eu planteo outra que realmente
ten moito menos futuro, ou debía ter moito menos futuro, que son as propias diputacións. Pero esa cuestión, pois tampouco se aborda nunca. Que realmente o PSOE en campaña e que ahora... Claro, ahora xa está outra vez escondido, é dicir, parece que é unha mercancía que se saca e logo se esconde outra vez, según convén nun momento determinado. Bueno, pois igual hai que introducir un debate importante, pero eu creo que o Estado, o modelo do Estado español, pasouse dando tumbos todo o siglo XIX. No siglo XX houve un intento de reorganizalo con un proceso de descentralización moi breve, que non durou casi nada, que o do 31, e agora houve un proceso realmente importante de descentralización política. Eu creo que os modelos de descentralización política existentes no mundo non funcionan peor que os modelos centralizados. Eu diría que funcionan mellor. O non, depende. Bueno, vamos a ver, yo vuelvo al principio. ¿Dónde recortar? Hablábamos de que hay que empezar por ellos mismos. Hay una cantidad de gastos con ellos mismos que son pues los sueldos que se cobran los expresidentes, etcétera, 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 que también suma. Si tú te vas a la carrera de San Jerónimo o te vas a donde están los bancos principales allí en Madrid, ves cantidad de actos oficiales, 20 y tantos coches de alta gama, 20 y tantos choferes, 46 guardaespaldas que pagamos todos. Y al lado, curiosamente, el señoriño o la señoriña pidiendo una limosna. Eso es la leche. Bien, entonces, vamos a ver. En Europa están asustados con el llamado Estado de las Autonomías. Asustados. Y es necesario que las autonomías cumplan el déficit. A mí de todo lo que se ha hablado estos días, lo único que me ha gustado es que serán intervenidas al 15 de mayo si no cumplen. Eso es un ejemplo. Ahora... que ya se dio CIU por sí, la claro, por eso viene 219 millones de euros, es lo que ha sido el enfado de CIU. Y con relación a Esperanza Aguirre, vamos a ver. Esperanza Aguirre dijo hace un mes y pico lo de suprimir de competencias y demás. Aquí dijimos en la bitácora Sanidad, Educación y Justicia. Dijimos que no se iba a presentar. Bien. De ayer mismo ha habido una reunión, Esperanza Aguirre ahora está callada porque quiere volver a presentarse. Ha sido, en política, sabéis que de un día para otro cambias, o sea, no tienes más tal. Entonces, le han obligado a estar callada, veremos cómo va a estar una temporadita callada, pero volverá a resurgir. Esperanza Aguirre, cuando dijo yo cedería, lo dijo porque salía de hablar con Rajoy y tenía ganas de festival. O sea, en vez de bailar una sevillana, pues dijo, ahora le voy a dar al niño aquí un poquito de bolongo porque ella tiene necesidad de eso. Y en aquel momento, lo dijimos en la bitácora, antes del día 18, 15 del mes pasado, pues que no se presentaba, porque era su intención. Hoy estamos en disposición de asegurar que se presenta porque ya están elaborando el proyecto de campaña. Si todo sale como ella espera. ¿Y qué le hizo cambiar, ya que usted lo sabe todo? Pues le hizo cambiar simplemente el que sabe que puede volver a gobernar y ahora viene lo mejor. Sabe que puede seguir bailándole a Mariano Rajoy las veces que ella le dé la gana, un chotis o una sevillana. Y eso es lo que ha dicho ella, pues yo sigo porque puedo. Ha conseguido el respaldo que pensaba que no iba a tener y bueno, pues a lo mejor esa salida de tono, que no es una salida de tono, es una opinión de ella, que no iba a hacer, evidentemente. Pero los políticos, algunos tienen gracia, otros no tienen gracia ninguna y ella pues tiene esa... Hombre, acordaros cuando lo del helicóptero, cómo salió ella y cómo salió Mariano del helicóptero. Otro, madre mía, parecía que bajaba golpes del cielo. Y ella salió, ¿qué ha pasado? ¿Me entiendes? ¿Qué decirte? Esa es Esperanza Aguirre. O en Bombay, ¿no? ¿Dónde había sido? En Bombay fue el atentado. Sí, pero, pero en calcetines por allí. Sí, y llegó, bueno, y la escena de la llegada al aeropuerto de Barajas, la vi yo personalmente, con los zapatitos aquellos de tiras, bueno, aquello fue, es Esperanza Aguirre. Entonces, ¿qué ocurre? Está muy por encima, porque no olvidemos, el Partido Popular de Madrid no tiene nada que ver con el Partido Popular de Mariano Rajoy, salvo las siglas, PP. A partir de ahí son dos caminos diferentes que confluyen en un momento determinado en un mismo punto. No hay pacto de no agresión, pero ella tiene, y ojo, que a la hora de aplicar, a la norma,
es tajante, quiero decirte, ahí no se mueve nadie. Ya visteis cómo se sacó del medio al consejero a Granados, que era secretario, vamos, lo sacó del medio a la mínima, pero lo sacó del medio solamente por ir a reunirse con los amigos del PP del otro bando. Quiero decirte que no anda de broma. Por lo tanto, lo de Esperanza Aguirre quiere decir eso. Ella es el PP clásico, digamos, ¿no? Ella es el PP clásico, bien, exactamente. Bueno. Pues no, yo me quedaría toda la hora, como digo siempre, pues hablando de este tema, porque da para mucho, pero vamos con otro igualmente interesante y bueno, un poco indefinido todavía, con el tema de Nova Caixa Galicia Banco, esta entidad que ya no sabemos si es entidad, si es gallega, si se va a subastar. Lo cierto es que la última zancadilla del inefable Mafón, gobernador del Banco de España, es que no blindará los capitales de los posibles inversores extranjeros que se están manteniendo reuniones para, bueno, pues para que inviertan, pero no van a ser blindados. Don José, empezamos por usted. Vamos a ver, en cuanto ao futuro de Nova Caixa Galicia Banco, o primeiro problema é tamén unha parte do pasado. É dicir, de Nova Caixa Galicia Banco se foron uns señores que descapitalizaron totalmente. A deixaron prácticamente na ruína. Digo, as caixas de procedencia, especialmente a do norte, a Caixa Galicia. Tamén a Caixa Nova, pero a Caixa... Os famosos filántropos gallegos. A Caixa Galicia especialmente. Entonces, claro, cando pois os ciudadanos galegos lle din, bueno, sería bo que defendéramos a presencia dun banco en Galicia, que tuvera asentamento aquí, que tuvera capital aquí, e que estuvera a disposición dos emprendedores e dos empresarios galegos para facilitar o crédito, que de feito incluso están presentando unha campaña dirixida ás pymes especialmente, o cual me parece que é un esforzo importante nesta situación de crisis e de absoluto parálisis do crédito, pero, claro, hai uns antecedentes de uns señores que fixeron unha xestión que, desde logo, a maioría dos ciudadanos galegos non nos animan a salir en defensa deste banco. Ese é o problema con que nos atopamos tamén desde o punto de vista social, non? Porque eu creo que a existencia dun banco, como Nova Caixa Galicia Banco, cun capital propio, que na situación actual non é, porque o capital é do FROP, donde se está pagando intereses do 8, do 7,75, do 7,50%, unha entidade de crédito, pois con eses custos realmente ten moi difícil sobrevivir, e de feito, pois, neste primeiro trimestre ten perdas, aspiran, ou sei, por os seus xestores a equilibrar eso, pero teñen unha situación realmente moi difícil. Eu, a verdad, que todos os días os vexo preocupados polo seu futuro, porque non lles vexo unha dirección nin a posibilidade de que eso se vaya a consolidar. Eu creo que é unha perda importante para o noso país. Eu, por a miña parte, chamaría a todos aqueles que puderan moverse no sentido de consolidar esta entidade ou outra neste país sería absolutamente imprescindible. Bueno, la gran banca está esperando la subasta. Por aquí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, la zancadilla que le ha puesto el inefable Mafo. Lo de inefable, pues sí, puedo estar de acuerdo. Pero lo de la zancadilla, no, porque lo que ha hecho es decir algo que es cierto, que él no ve claro que ese plan que han presentado tenga encaje jurídico. Porque ese plan que han presentado, para intentar explicarlo en términos comprensibles, es que ellos han buscado a unos fondos de inversión, lo que algunos llaman fondos buitres, otros dicen que son maravillosos, pero que en el fondo son los típicos fondos de especulación, donde hay dinero pues, de fondos de pensiones, etcétera, que se invierten para que produzcan, ¿no? Bien. Esos fondos de inversión, digamos, son unos fondos que ha buscado la dirección actual y que piden unas condiciones específicas que son: si ganamos dinero, perfecto, pero si perdemos, que las pérdidas las pague el Estado. Bien. ¿Y cuál es lo peculiar de este plan? Que esa protección contra pérdidas solo se aplica a esos fondos elegidos por la dirección.
Si alguien fuera de los elegidos a dedos por la dirección quiere entrar en el capital, no tendría esa protección frente a pérdidas. Bueno, que alguien, como he leído, diga que es que el Banco de España no está dejando actuar al mercado, que no sé qué, bueno, a mí me escandaliza. Porque esa actuación, precisamente, es una actuación que, como ha dicho el Banco de España, no es competitiva. Es decir, no se está dejando que el mercado compita libremente en igualdad de condiciones. Ese es el problema. Entonces, digamos que ese es uno de los problemas. Luego, claro, como ha dicho don José Mosquera, hombre, tendría más credibilidad la entidad si al menos hubiera iniciado una acción de responsabilidad contra los anteriores gestores. Que es que no se les está pidiendo cuentas. Que es que ya no solo son los 40 millones que se han llevado cuando se han ido, es todo lo que se embolsaron cuando estaban en el cargo. Que es que son muchos millones. Pero fijaros que, que el gobernador del Banco de España está planteando eso, porque él dice, oiga, ¿cómo me está usted planteando esta cuestión si va contra la propia competencia? Claro. Más claro agua. Y Fernández Ordóñez era un crítico, pero es que ahí ha dado la clave. Efectivamente. Dice, esto es una cuestión de competencia. Lo dijo claramente, esto es una cuestión de competencia. Y está lanzando un mensaje en ese sentido. Y ahora, como apuntaba el profesor Mosquera, démonos cuenta de una cosa. El único empresario gallego que ha invertido dinero en este banco, como se llame, porque de unas veces se llama Maibo, otras Nova, ha sido Añón. ¿Pero por qué? Porque lo tenían cogido por corporación. Y negoció y el 50% lo invierte. ¿Cómo fue lo del señor Añón? Tenía una inversión en la Corporación Caixa Galicia con la promesa de ese famoso filántropo José Luis Méndez de que le garantizaban esa inversión y claro, efectivamente no se la garantizaban. Entonces llegó un acuerdo que parte del dinero lo recuperaba con cargo al FROP, o sea, a todos los españoles, y otra parte del dinero se lo imputaban invertido en acciones del banco. Bueno, aparte de Entonces, esto... es que no hay ningún empresario gallego, porque si partimos de la idea de que tenemos que tener una caja del terruño, pero es que no hay ningún empresario gallego que en términos de competencia abra la cartera y diga, no, mire, yo pongo dinero. ¿Por qué? Por lo que dice Carlos. No han ni ejercido ninguna acción de responsabilidad contra los anteriores gestores. ¿Cómo se va a confiar en la nueva? Por mucho que esté José María Castellanos ahí, que reconozcamos que su trayectoria empresarial ha sido eficiente y eficaz, pero por mucho nombre que tengas, si ven tu precedente y ven tu situación actual, ¿quién va a abrir la cartera para ponerte? Ya, bueno, pero si sabemos que Alberto Núñez Feijóo pues mantuvo reuniones muy serias en México con inversores. Sí, pero Madalena, pero hay un momento que hay que abrir la cartera. Mexicanos, gallegos, y bueno, que sí, precisamente la reunión de Feijóo con Soraya de Santa María era precisamente para eso, ¿no? Yo lamento mucho que Feijóo haya apostado por esta caja que, como dice aquí el amigo Fernández, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ha sido un despropósito y ahora es el despropósito de dos cajas unidas, o sea, sí. De todas formas hay algo importante, y es que los inversores extranjeros no quieren a ningún político gallego metido en ningún tipo de... Es que este es el problema, o sea, ese es el principal problema. Y además lo apunté para no irme de la olla, porque si no me embalo por otros derroteros, ¿no? Los fondos de inversión extranjeros a los que se está recurriendo en este momento han puesto como primera medida decir, pero ni de lejos, a ver si me entiendes, ni de lejos. La gestión de Feijóo, yo creo que hoy es consciente de que se equivocó, lo que pasa que como de haber apostado por este banco, por esta Nova Caixa Galicia Banco. Por cierto, ayer lo publiqué en Twitter. Entré en una sucursal de Bergondo, cuya directora es la candidata del Partido Popular a la alcaldía, por cierto, un desastre, ¿no? Como candidata el PP ya podía haber elegido, cualquier otro que eligiera hubiera sido mejor. Entonces entré y saqué una foto al cartel y pongo las casas del sí, ¿no? Y en Twitter publico y hago la pregunta y digo, ¿dónde creéis que estoy? ¿En una inmobiliaria o en una entidad bancaria? La tengo, después os la enseño.
36 mensajes directos, entidad bancaria. Ni uno me dijo que estaba en una inmobiliaria. Pero esto es de ayer, ¿eh? De ayer. Quiero decirte... No, pero si además tienen un anuncio, tienen una cuña en radio, de tu piso aquí, tu piso allí, no sé qué. Sí, estas las casas del sí, y es casas del sí. Si no sé qué, si se va a... que es mentira, que ya hay una cosa que ya se les podría pillar por mentirosos, porque sí se va a revalorizar segurísimo. Eso habría que... Eso dijeron también antes de la burbuja. Ya, por eso, pero es que ahora lo tienen allí expuesto en un cartelón fenomenal. Quiero decirte que hoy estoy convencido que Feijóo, lo que pasa que como presidente gallego tiene que seguir manteniendo el tipo, tiene que seguir apostando por lo que dijo hace tiempo. Sabemos positivamente que tuvo sus más y sus menos con la dirección nacional. ¿Sabemos ya si le engañaron o no? ¿Si le engañaron a Feijóo? Sí. ¿Quién? Bueno, vamos a dejar el sujeto. Yo no creo que le engañaron. No. Es que aquí lo discutimos mucho, si había sido engañado, si lo sabía, si no lo sabía. Yo no sé, yo creo que esto no fue idea de Feijóo. Yo creo que no fue idea de Feijóo. Claro que no fue. No, y Feijóo es un hombre de buena fe. No, y yo lo que a mí, bueno, pues me sigue pues produciendo pues una perplejidad es por qué Feijóo no se deshace de aquellos colaboradores que le metieron en esta aventura. Porque es un hombre... es complicado. ¿Cómo quién es? Bueno, eso no lo sabrá él, ¿no? No lo decimos. Bien. No, es que aquí nos preguntan muchas veces si realmente si Feijóo había sido engañado, si la información que tenía Rodrigo Rato la sabía Rajoy, y si la sabía Rajoy se la sabía Feijóo, y nunca no, yo creo que eran compañeros suyos del Partido Popular en Galicia, los que le han metido en esto. Y él pues se marcó en este tema. Yo, como soy de los que creo que los primeros que por escrito dije que esto era una locura, hasta que me silenciaron por decir esto. ¿En qué periódico fue eso? Bueno, da igual. Pero, bueno, no porque ese artículo me lo vetaron, entonces no se llegó a publicar en ningún periódico. ¿Pero tienes dónde publicarlo? Sí, claro, lo publiqué luego en mi blog. ¿Puedo decirlo yo? No, luego lo publiqué en mi blog, porque me lo habían vetado. Si estudiamos la historia de la fusión... ¿Pero puedo decirlo? No hagamos publicidad. Fijaros una cosa, que si estudiamos la historia de la fusión de las dos cajas, había como que el PSOE estaba sí pero no, Pachi Vázquez y sobre todo Abel Caballero estaban como defendiendo el terruño y la taifa del sur, y Feijóo parece que actúa aconsejado como un antagonismo, ¿no? Dice, bueno, como el PSOE está en una línea un poco de no favorecer la fusión, yo apuesto por la fusión. Bueno, y ojo, que no solo hay, a mi juicio, digamos dentro de su partido, sectores que le engañaron o le persuadieron, sino también un lobby mediático importante, con muchos intereses, con muchas deudas, con la Caixa Galicia, que yo creo que lo que hizo fue algo pues que podría llegarse a calificar como, no sé, quizás como chantaje, no sé si es la palabra exacta, si no lo es, pido disculpa. Ese medio que está contra Rajoy, culpando a Rajoy, claro, culpando a Rajoy de todo esto, ¿no? Daros cuenta de una cosa, que si los políticos gallegos, ya no hablando solo del PP, pierden como se va a perder la caja, también pierde la influencia para que la tapa de la caja se abra, para que ellos y sus amigos puedan optar a financiación. Porque si la caja, como es previsible, se la lleva un gran banco, el Banco Pastor se fusiona con el Banco Popular, como ya está ocurriendo, ¿qué va a hacer el político gallego que necesita para caciquear los fondos? ¿Va a ir a Madrid a 600 kilómetros donde los lobbies ya están en otra estructura y en otro nivel? El político gallego se queda aquí, como diría un paisano, a velas vir. Eso está sumido, yo creo. Ya, se les quita ese elemento fundamental de los lobbies gallegos, porque ahora mismo vas a ir a jugar en otra división. Bueno. Ya no vas a jugar en tercera regional, vas a jugar en división de honor, con los lobistas de división de honor. Sí, y luego ya nos cuenta... Eu creo que na profesionalización tamén do sistema bancario, das caixas e todo eso, xa forma parte o apartamento do que é a clase política da dirección de unha entidade bancaria solvente, non? É dicir, parte das miserias desas entidades no seu pasado foron a influencia política, bueno, e as direccións que tamén tuveron, quer dicir que non se salvan dese tema, foron colaboradores
desa influencia política e colaboradores, como despois vimos, beneficiados directamente desas decisións, xa que tamén para sí mesmos adotaron as decisións convenientes e máis alá do que éticamente debe pedirse. Vamos a ver, voy a decir 30 segundos, rapidez. Feijóo preguntaba si lo engañaron o no lo engañaron. Yo creo que Feijóo se ha fiado de quien la asesoraba. Feijóo es una persona que tiene a Galicia por encima de todo, que se ha enfrentado al PP nacional en más de una ocasión, y una de estas ha sido las cajas. Creo que hoy es consciente de que se ha ido, vamos, de que tomó una decisión equivocada, apostar por eso, pero claro, apostó por eso también sabiendo que se iba a encontrar con unos apoyos de unos grandes sectores de comunicación que lo iban a apoyar, ¿no? Bien, cuyo medio de comunicación o multimedia, o como quiera llamársele, le pegan un repaso a la mínima, pero salen, porque eso es lo que tiene el Partido Popular, ¿eh? O sea, tú vas a un medio en donde te tratan bien y bueno, ya volveré, a ver si puedo, vuelvo. Ahora, el que te trata mal... No le cojo el teléfono. Exactamente, sí, y el que te trata mal, me cache en la mar. Si yo os contara alguna anécdota vivida, lo que pasa es que está en activo este político, pero es así, o sea, de estarle dando, no voy a dar nombres, estarle dando cera en época del gobierno de Fraga. Cera, pero todos los días una portada contra Fraga, etcétera, etcétera. Bien, delante de mí llaman de ese medio de comunicación nacional y le faltó a la persona que cogió el teléfono para pegar la cabeza en el suelo de las flexiones que hacía, diciéndole a todo que sí. En esa misma reunión se estaban negociando otra serie de historias con medios, digamos, afines, y hasta el día de hoy no se sabe en lo que ha quedado aquello. Ahora, aquel medio me consta que consiguió su propósito a través de una simple llamada de teléfono. Y esto es como funciona el Partido Popular. No doy nombres, pero ya digo, fue en época de Fraga. Fíjate, pasa lo siguiente, es que el Partido Popular en este sentido necesita, yo lo digo en un artículo, tratamiento psicológico. Completamente. Tratamiento psicológico por lo siguiente, porque es el síndrome del maltratado, de la mujer maltratada, del niño maltratado. Sí. O sea, es más allá del síndrome de Estocolmo, porque el síndrome de Estocolmo, el secuestrador puede ser bueno contigo y demás, ¿no? Pero no, es el síndrome del maltratado. La relación que tiene la derecha en general con periodistas de la izquierda, medios de izquierdas, es ese. O sea, porque te das y amas. además pero no pasa nada, porque este es de los nuestros. Gran equivocación, no eres de nadie, tú eres profesional. Claro. Pero bueno, esa es una equivocación. Y ojo, hombre, yo he vivido hace poco una situación, pues a través de una serie de programas que estamos haciendo, una serie de críticas, me viene un caballero de un partido y me dice, mira Gaspar, es que date cuenta que esta persona lleva la camiseta de tal. ¿Qué camiseta? ¿De cuál? ¿Del Madrid? ¿Del Barcelona? Claro, lleva la camiseta. Y digo yo, pues yo no me vas a perdonar, no la he visto la camiseta por ningún sitio. Quiero decirte, o sea, que utilizan esa, creen que porque tú eres afín o que, bueno, pues tienes más tendencia, evidentemente, a una derecha racional que a una izquierda ilógica e irracional, pues tienes que asumir con todas las prebendas y con toda la historia. A mí me gusta la bitácora porque nos dejas expresar absolutamente todo. Los tertulianos con los que compartimos minutos son excepcionales. La libertad de expresión en este programa, lo digo para aquellos que no conozcan lo que es el entresijo de un programa en televisión o de un programa de radio, no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí, Eso ya para empezar. En otros se pactan cosas, se pactan formas o incluso se llegan a hacer atrocidades. Y eso, Magdalena, te dignifica y te sitúa en este momento como una de las mejores comunicadoras, y no soy hombre de peloteo, mucho al contrario, soy bastante, pero por lo menos a nivel de equipo, creo que la gente en Galicia, los televidentes deben de saber perfectamente que personas como tú quedan pocas. Pues muchísimas gracias, los colores. Vamos a que don José Mosquera nos comente, nos pormenorice sobre este partido político que está surgiendo en Galicia, que acaba de crearse, y parece que la información vertida a través de los medios de comunicación no es del todo exacta. Parece que se nos dice que está formado por los desheredados, por los
desencantados del resto de los partidos políticos y bueno, parece ser que no es así. Don José Mosquera, ¿tenemos una información un poco tergiversada? Bueno, tenemos la información que se traslada a los medios, que muchas veces, vamos ¿Usted a ver, está en esa cosa? Hai información que se traslada aos medios e hai información que, por un lado, se quere trasladar desde quen está nesas cousas e, por outro lado, a que os medios queren trasladar tamén. Claro. Entón, evidentemente, todos conocemos que houve unha serie de grupos que eran partidos organizados. No caso meu é un partido organizado que existiu e estuvo nun tripartito da Xunta de Galicia, o Partido Nacionalista Galego, pero outros grupos abandonaron o Bloque Nacionalista Galego. Esa é unha realidade, non? No caso noso, no caso do Partido Nacionalista Galego, cando xa celebramos un congreso no mes de setembro, por iso algunha participación que eu tuve aquí, eu sonreía, pero non expresaba, diríamos, todo o que se iba avanzando, non? Pois a nosa posición era que aqueles que tiñan unha idea de organizar unha forza política nacionalista, galeguista e progresista deberían confluir nese proxecto e na definición dese proxecto poderían participar non só grupos que viñan do que era o Bloque Nacionalista Galego, sino de maneira especial grupos que non estaban no Bloque Nacionalista Galego e grupos e xente que nin siquiera tiña participado en política hasta estes momentos. Eses son os tres parámetros de comunicación. Sobre a base deses tres parámetros de comunicación... Está Partido Nacionalista Galego. Sí. Máis Galiza. Máis Galiza. Encontro Irmandiño. Encontro Irmandiño. Eses tres, os tres, saliron do bloque. Evidentemente, hai unha diferencia sustancial. O Partido Nacionalista Galego, Partido Galeguista, saliu do bloque porque a súa ubicación dentro do bloque era realmente así, encollido na esquina para poder estar ali dentro, porque nese momento se consideraba que non había outra fórmula para facer posible a representación do nacionalismo e do galeguismo en Galicia ca articulación dentro dese grupo. Pero con moitas dificultades desde o principio hasta que rematou ese movimento. Hasta ahí lo entiendo, pero bueno, pues leo que está también el hijo de Cuiña, que acaba de salir de abandonar el Partido Popular y que está en el grupo de ustedes. Y es lo que no me cuadra. Bueno, vamos a ver. No lo conozco de nada, el hijo de Cuiña, ni sé a qué se dedica, ni para nada. Pero como que no sé, lo veo un poco raro. Neste momento, tamén conocido polos medios con non moita intensidade, hai constituídas como dúas mesas, dúas mesas para falar, que non significa crear nada, de momento falar, para ver se hai puntos en común ou non. Unha mesa con grupos que proceden do bloque, que era o titular o pasado fin de semana, un grupo de grupos que proveñen do bloque, por tanto, descindidos de algún xeito do Bloque Nacionalista Galego, onde estaban Máis Galiza, o Encontro Irmandiño, un grupo que se chama Acción Galega, de reciente rexistro no rexistro de partidos políticos, e outro grupo que xa non procede do bloque, que son os ecogaleguistas. Eses catro teñen unha mesa constituída. Xunto a esa mesa constituída hai outra, dunhos grupos que se denominan de centro, que na que están algúns grupos de pouca relevancia, é dicir, pouca relevancia desde o punto de vista da súa implantación territorial, como son Converxencia 21, non teñen nada que ver xa co Bloque Nacionalista Galego, Partido Galeguista Democrático, Terra Galega e Partido Nacionalista Galego. El suyo. Claro. É outra mesa, onde se están buscando puntos de encontro e afinidades a hora de tratar de articular unha forza política. Bueno, xunto a isto, que é visible, e si se trasladou aos medios de comunicación, pois hai unha serie de contactos con outros grupos, con outras persoas, que non están en ningunha desas mesas, cara a tratar de articular
o que sería unha forza política de carácter nacionalista, galeguista e progresista, que en términos de entender ese proxecto sería nos parámetros que se move o Partido Nacionalista Galego, o Partido Nacionalista Vasco ou Convergencia en Cataluña, para ter unha idea de parámetros, é dicir, que se movería entre o liberalismo social ou a socialdemocracia ou a democracia cristiana no caso do Partido Nacionalista Vasco, pero bueno, con moitos matices, non? Todo eso estáse movendo aí, en este momento ainda non está nada definido, é dicir, estáse tratando de buscar puntos de confluencia entre distintos grupos cara a articular eso. Uns grupos teñen máis claro cales son os perfiles desa nova forza e outros non o teñen tan claro. A algúns bastaríalles con facer outro bloque, pero logo a outros nos parece que para facer eso xa non era necesario salir do bloque. Claro, ese é máis ou menos o resumen como está neste momento. Pero bueno, el objetivo es organizarse, efectivamente, articular el partido para poder presentarse en las próximas elecciones, ¿no? Vamos a ver, eu creo que o objetivo é organizar un partido con seriedade, un partido clásico e convencional, por tanto non un frente. As próximas eleccións, evidentemente, non é unha decisión de quen estamos na creación dese partido a data na que se convoque. Un pouco a data na que se convoquen vai influir nesta cuestión. A idea é poder participar, porque son as eleccións de relevancia para Galicia, pero tamén é certo que as eleccións nas que unha forza política se asente e consolida son as eleccións municipais, para estenderse territorialmente, se quere faelo cun proxecto sólido. Por tanto, os parámetros de tempo van a incidir tamén no proxecto. ¿Me permites, Madalena? Vamos a ver. Yo llevaba tiempo intentando conocer qué estaba pasando con el BNG, en el sentido de que nosotros tenemos los estudios de Universal Radio Inter, hay reuniones del Encontro Inmardiño, me parece, de Mais Galicia y tal. No he sido capaz de que ningún miembro, y lo digo en alusión a que hablabas de los medios que transmitimos, no. Yo hasta hoy no he sido capaz de conocer lo que tú has contado, pero volviendo atrás, para que los telespectadores conozcan un poco en qué se ha quedado el BNG de Beiras, que a mí me encantaba, que creo que la pérdida de identidad del bloque ha sido cuando se sacó a Beiras del medio, es ahí la ambición de Quintana lo llevó a donde lo llevó. Entonces la cuestión es, don Gaspar, breve ya. Nada más, una pregunta solo. En este momento el BNG está dividido en dos familias y punto, ¿no? Una que es Encontro Inmardiño, Mais Galicia y el PNG, y la otra que es Acción Galega, ecogaleguistas y todo eso. ¿Es así? No, vamos a ver. ¿En cuántas familias? Vamos a ver. O bloque é o bloque, aí se quedou, e basicamente correcto, el que estaba, correcto, grupos que estaban. Ya está aclarado. Cos grupos que estaban. Logo, fora do bloque, saliron eses tres. El PNG, Mais Galicia, Encontro Inmardiño. Eso, aclarado. De dentro del bloque salieron esos ya tres. Está. Efectivamente. Don José, ya está aclarado. Bueno, todo esto beneficia muchísimo a Alberto Núñez Feijóo, que se está frotando las manos y que será el nuevo, si se presenta, que espero que sí, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, teniendo en cuenta el debacle de vuestro, en el sentido de que no hay manera, y el debacle del PSOE, que aún es peor, porque yo ya digo, si tú eres de los del grupo de Beiras, pues me alegro mucho porque por lo menos daba entretenimiento al Parlamento gallego, cosa que ahora es llegar y dormirse. Que no es. No, vamos a ver. Que no es. Breve ya, porque creo que un último tema y nos segundos. Vamos. Eu concordo con Xosé Manuel Beiras en que o bloque ese de procedencia debía ser plural e, por tanto, en algún acto coincidín con él nese sentido. Creo que a organización que se debe facer fora debe ser unha organización plural, evidentemente, pero nos parámetros que corresponden con un partido convencional e non un novo frente. Esa é basicamente a síntesis desta. Terá que ir cambiando. De todos modos, digo unha cousa. Hai unha enquisa que manexa o goberno da Xunta que lle di que ten 37 escanos e... Ah, no, claro.
Claro. Bueno, Sí, hay que trabajar mucho y desde luego nada está decidido. Lo que pasa es que don Gaspar, bueno, pues se dejó llevar por el deseo, efectivamente, de que gane Alberto Núñez Feijóo, lógicamente. Sí. Seguiremos hablando de todo esto. Porque a mí el bloque me gusta en la oposición, igual que el PSOE. Es como mejor están, y es como deben estar, pero con una oposición coordinada y fuerte, no dividida como está ahora el bloque. Bueno, seguiremos hablando de todo esto y haremos un seguimiento de a ver cómo resulta todo esto, cómo se articula, y vamos con el último de los temas. Acabamos de inaugurar el periodo de declaración de la renta y, como siempre por estas fechas, la Iglesia pide a los ciudadanos pues su solidaridad. Pide únicamente que se ponga la X en la casilla de la Iglesia al hacer la declaración. Ya saben que no van a pagar más y si les sale a devolver, se le va a devolver la cantidad íntegra. Vamos a ver el spot. Parece una casilla más en tu declaración de la renta, pero si la marcas con una X, el 0,7% de tus impuestos se destina a la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada fines sociales, y un 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia, ganamos todos. Bien, ¿se puede poner en las dos casillas, don Vicente? Yo creo que para los que somos creyentes es ineludible que marcar esa casilla, ¿no? Es para mí el dinero mejor empleado de mis impuestos, porque creo que la Iglesia Católica siempre, históricamente, porque ahora hablamos tanto de las ONGs, pero las ONGs son un fenómeno recientísimo. Aquí, mientras no había ONGs, los únicos que se dedicaban al altruismo y a la caridad era la Iglesia Católica, nadie más, absolutamente nadie. Entonces es necesario que lo hagamos, por lo menos todos los creyentes, que es el dinero mejor empleado. Eso es lo que hay que transmitir a la gente, que el dinero que sale de ahí va a ir a los comedores, va a ir a la gente que lo necesita, no va a ir a ningún lado más. Incluso con los recortes que está habiendo y demás, pues seguramente Cáritas tendrá que ayudar pues a más de uno a pagarse ese viaje a hacerse la quimioterapia, porque parece que no van a entrar, no se van a cubrir hablas de Cáritas, los desplazamientos no urgentes, que bueno, se da un poco de repelús, y entonces bueno, pues de ese dinero Cáritas recibe una parte importante que la va a necesitar, la está necesitando ya porque está colapsada, pero están colapsadas todas las delegaciones de Cáritas. Salía una noticia ayer o antes de ayer, precisamente con relación a los comedores de Cáritas, que tienen ya problemas para albergar a tanta gente como está necesitando comer, simplemente comer, ¿no? Yo suscribo lo dicho por Vicente, por Madalena evidentemente, pero voy a hacer un llamamiento a que se fijen bien que el programa Padre de la declaración de la renta automáticamente no te elimine la X de la casilla, porque voy a recordar que hace 4 o 5 años, con Rubalcaba y sus secuaces al frente, el programa Padre de la Renta, ponías la casilla, la marcabas y cuando imprimías no estaba la casilla puesta. Por lo tanto, que se ponga la casilla creo que es fundamental, porque no cuesta más, que no crea la gente que lo que dice el spot, que porque marcas el 07 tú vas a recibir menos, no, es simplemente que va a ir destinado a bienes, a un bien social, ¿no? Pero sobre todo eso, el que utilice el programa de la declaración de la renta, que compruebe que la casilla queda marcada, porque es que si no, igual no nos damos cuenta, creemos que estamos cumpliendo con esa obligación moral que cada uno pueda tener y al final se va la declaración sin la casilla, por lo tanto no ha servido para nada. Y como es tan pequeñita el recuadro y tal, pues la gente no se... Y recuerdo eso, hace 4 o 5 años, y pasó 2 veces, con el gobierno socialista en el poder, o sea que... Y la última vez con Rubalcaba y compañía. O a veces que se la llevas al asesor a hacerla y no te diste cuenta de decírselo y está impresa. Exacto. No, pues vuelve a imprimirla, vuelve a ponerla y vuelve a imprimirla. La llevas al gestor, claro. El gestor lo marca porque se lo has dicho, después no se revisa porque vas nada más a lo que tienes que pagar o lo que tienen que devolverte y firmas y resulta que tu intención era buena, pero la intención de los otros pues no era tan buena.
Bueno, yo en eso, en esta posición, creo que cada cual debe tener la oportunidad de hacerlo y sin trampas. Sin trampas, claro. Evidentemente, claro. si quiere. No, pero esto es verdad, que claro, te pasó eso, y eso era una trampa, era un error informático, jolín, que perdonen, que qué mala suerte, ¿no? O sea, que esa es ese era el comentario. Sí, don Carlos. Sí, bueno, yo siempre pido que me pongan la casilla porque además, bueno, creo que hay que llamar la atención de un dato. Es el único dinero de nuestros impuestos sobre el que nosotros podemos decidir. El único. Ojalá más del 0,7% de nuestros impuestos lo pudiéramos decidir. Por ejemplo, si queremos partidos, subvenciones a partidos, o subvenciones a sindicatos, o subvenciones a organizaciones empresariales, o los preferimos dedicar a la sanidad, a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás ahí también sería conveniente ampliar la casilla a otro tipo de partidas económicas donde los ciudadanos decidamos. Estupendo. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy. Muchísimas gracias, don Vicente. Yo creo que se ha abierto un debate aquí, lo que se llama impuestos en el encabezamiento. Está muy bien, debatiremos sobre esto, está muy bien. Gracias, don Vicente. Don José, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Don Gaspar, gracias. Pues decir, por último, que me gustaría que ganara Feijóo, pero sin mayoría absoluta, pero que la oposición respetara la lista más votada. Pero que no son mañana las elecciones, es igual. pasado. Para ir calentando. Ese no se ha propuesto. Pues te felicito de corazón. Muchas gracias. Muchísimas placer, gracias como por venir siempre, a la estar bitácora. aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos con ustedes, como siempre, a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices. Parece una casilla más en tu declaración de la renta. Pero si la marcas con una X, el 0,7% de tus impuestos se destina a la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales. Y un 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia, ganamos todos.